Las vértebras en orden empieza con vértebras. Las vértebras son huesos irregulares, ya lo hemos dicho, pero las vértebras se van a clasificar en dos, en vértebras típicas y vértebras atípicas. ¿Cuáles son las típicas? ¿Y cuáles son las atípicas? Atípicas, axis y atlas. Estas dos. ¿Por qué? Porque no tienen una forma igual que las otras vértebras, que ya las vamos a ver, que todas son muy parecidas. Cambian, pueden cambiar en su forma, pero prácticamente todos los accidentes son iguales. El atlas y el axis no, ellos dos son únicos. Entonces por eso van a ser vértebras atípicas. El atlas es la primera vértebra cervical. Tenemos 7 cervicales, él va a ser la primera vértebra cervical. Y tenemos que tiene tubérculo dorsal, alas del atlas, foramen vertebral, tiene unas superficies, unas cavidades articulares craneales, unas superficies articulares caudales, tiene la fobia para la apófisis odontoides, tiene un foramen alar y un foramen vertebral lateral, no, al revés, perdón, foramen vertebral lateral y foramen alar, y se caracteriza porque no tiene foramen transverso. ¿Listo? Acá tiene un tubérculo ventral y ese es el en bovinos. En caninos tenemos cavidades articulares craneales, foramen vertebral, tubérculo dorsal, tubérculo ventral, alas del atlas, forámenes transversos, foramen vertebral lateral y acá no hay foramen alar, sino que hay escotadura alar. Acá también vamos a tener las superficies articulares para la superficies articulares caudales y superficie articular para la apófisis odontoides. Ese es el atlas. Luego tenemos el axis. El axis es la segunda vértebra atípica y es la segunda vértebra cervical. El axis en bovinos se caracteriza porque la fobia porque la apófisis odontoide es cortica. No sé si se acuerdan, en equinos es súper larga y en caninos no lo veo. Le dices a José que se nos presta un axis de canino, por fin. Ahorita el axis en equinos es bien largo y acá en caninos miren también lo diferente que es. Entonces, el axis en bovinos se caracteriza porque la apófisis odontoides es cortica. Tenemos la apófisis espinosa, superficies articulares craneales, superficies articulares caudales. ¿Sí? Tenemos cavidad glenoidea, no tiene cabeza porque tiene la apófisis odontoides, tiene el foramen vertebral, por el foramen vertebral va a pasar la médula espinal, y dentro del foramen vertebral hay una serie de agujeros que son como agujeros medulares, no recuerdo bien el nombre, que son muchos agujeritos que van por ahí, pues eso lo que hace es que por ahí pasan algunas arterias. Acá tenemos la cresta ventral. Acá tenemos el foramen vertebral lateral y acá hay un remanente, es este pedacito pequeñito, de foramen transverso, pero no tiene salida como tal, foramen transverso. Acá en el canino tenemos también, hay una apófisis espinosa mucho más desarrollada, una apófisis odontoides más desarrollada, superficies articulares craneales, superficies articulares caudales, cavidad glenoidea, apófisis transversas, que no les mencioné acá, apófisis transversas, foramen vertebral, hay una escotadura, acá no hay foramen vertebral lateral, solamente hay una escotadura, pero sí hay foramen transverso. Y está la cresta ventral. Acá no les mencioné las apófisis transversas. Segunda vértebra cervical. Tercera, cuarta, quinta vértebra cervical son iguales.
son iguales. Entonces tenemos, todo esto pues va a ser la superficie dorsal, esta es la superficie ventral, tenemos aquí el foramen vertebral. Estas vértebras de aquí para allá todas van a ser típicas. ¿Por qué? Porque todas tienen apófisis espinosas, superficies articulares craneales, superficies articulares caudales, apófisis transversas. En las vértebras cervicales, las apófisis transversas se dividen en dorsal y en ventral. Tenemos el foramen transverso, tenemos la cavidad glenoidea y todas van a tener cabeza. La cabeza va hacia la cabeza, la cavidad glenoidea va hacia la cola. Entonces ya sabemos cómo está esta vértebra en el animal, la cabeza hacia la cabeza. Acá tenemos la cresta ventral, todo esto va a ser el cuerpo de la vértebra. Y no es nada más. Foramen transverso, no sé si se los muestro. En caninos es igual. ¿Sí ven que les dije que iba a aparecer el axis? ¿O tú lo trajiste? ¿Este también? Yo dije, después aparece y pues se me recae. Bueno, esto pues. Tenemos esta vértebra cervical, entonces acá tenemos la apófisis espinosa, acá. Apófisis espinosa, superficies articulares craneales, superficies articulares caudales, foramen vertebral, apófisis transversas, foramen transverso, cavidad glenoidea, cabeza, cresta ventral, ¿listo? Luego siguen las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, ¿cuántas dijimos que eran? ¿En caninos? No. 13. ¿En bovinos? 13. ¿Y en porcinos? De 13 a 15. De 13 a 14. La vértebra torácica se caracteriza por su apófisis espinosa y el cuerpo es como más pequeño. Tenemos aquí, todo esto es el cuerpo de la vértebra, apófisis espinosa, cavidad glenoidea, cabeza, superficies articulares craneales, superficies articulares caudales, apófisis transversas. En las apófisis transversas están las dos superficies articulares para el tubérculo de la costilla, aquí particular, y en el cuerpo de la vértebra vamos a tener superficie articular craneal y caudal para la cabeza de la costilla. Esto es de un perro y esto es de un bovino, pero esta es la cabeza de la costilla y ella llega acá. Este ejemplo queda muy chistoso, pero es así. Ella llega acá. Entonces acá va la otra vértebra y forman como una cavidad para la cabeza de la costilla. Cuerpo de la vértebra y cresta ventral. En caninos, igualita. Apófisis espinosa, cuerpo, cresta ventral, superficies articulares craneales, superficies articulares caudales, apófisis transversas, todo esto. En el cuerpo de la vértebra va a estar la superficie articular para la cabeza de la costilla, estas dos, y en la apófisis transversa va a estar la faceta articular para el tubérculo de la costilla. En el cuerpo para la cabeza, en la apófisis transversa para el tubérculo de la costilla. ¿Cuántas veces articularía esta costilla? O esta vértebra, perdón. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces articula la vértebra? No, una, dos. O sea, cabeza, cavidad glenoidea. ¿Qué más? Entonces no son dos. Las costillas. Con la costilla. Cabeza, cavidad glenoidea, cabeza de la costilla, tubérculo de la costilla. No son cuatro. Son seis. Son seis. Entonces, cabeza con cavidad glenoidea de la otra vez. Cavidad glenoidea, cabezas de las costillas acá, tubérculo de la costilla y las superficies articulares craneales y caudales van a articular con las superficies articulares craneales y caudales de la otra vértebra. Bien, si esto concuerda. Superficies articulares caudales y irían acá. ¿Sí? Porque ustedes siempre relacionan que la cavidad glenoidea articula con la cabeza y siempre me ponen eso, pero como que se les olvidan las superficies articulares craneales y caudales, que ellas también articulan. Aquí
porque eso le da estabilidad a la columna, por eso articulan ahí. Luego siguen las vértebras lumbares, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? 7. 7 en caninos. ¿En bovinos? 7, No, no, 9. no. Esa vaca cada vez más grande. 4. Larga. Lumbares, 6. Acá. Igual, como es una vértebra típica, entonces. ¿Qué es? Apófisis Apófisis espinosa. espinosa. Apófisis transversa. Transversa. Cresta ventral. Cuerpo, cresta ventral. ¿Esta? Cavidad clinoidea. No. Cabeza. Cabeza. Cavidad clinoidea. Craneales. Craneales porque va con la cabeza. Superficies articulares craneales y Caudales. superficies articulares caudales. Foramen vertebral. Vertebral. En las lumbares de canino tenemos una diferencia, y es que ellas van a tener apófisis accesorias. Y van a tener apófisis mamilar. ¿Listo? En las superficies articulares craneales. Apófisis mamilar, ¿sí la vieron todos? Acá, miren, acá arribita, apófisis mamilar, y acá atrás, accesorio, en canino. Luego sigue el sacro. Esos lugares. El sacro tiene alas del sacro, apófisis espinosa. La apófisis espinosa, bueno, esto realmente es como, se lo encuentran en los libros como apófisis espinosa, porque es la unión de todas las apófisis espinosas, pero también cresta media. Todo esto forma una cresta media. Porque acá a los lados vamos a tener unas crestas laterales, que son estas. Tiene también superficies articulares craneales, tiene cabeza, tiene promontorio del sacro, que es una línea que viene acá, promontorio del sacro, cabeza, alas. Esta superficie de acá, toda esta superficie, como acá van a estar las alas del ilion, se llama superficie auricular, que es la que va a articular con las alas del ilion. Esta, como les decía, es la cresta lateral, todo esto es el borde lateral, y acá está roto esto, pero este espacio es natural, eso no es que esté roto, acá está bien, acá por este lado sí está roto. Acá, esta es la apófisis transversa, de aquí. Y esta es la superficie articular para la cabeza de la vértebra caudal, para la primera vértebra caudal. Acá tenemos un surco vascular. Surco vascular. Me faltaron los forámenes. Forámenes. Esto está lleno de telarañas. No sé cómo es alguna araña. Forámenes sacroventrales. Y la unión de esos forámenes sacroventrales está dado por unas líneas que son las líneas transversas. Y acá tenemos los forámenes sacrodorsales. Forámenes sacrodorsales, forámenes sacroventrales. Y acá tenemos el canal medular. Acá, sí, canal medular. El sacro del canino va a ser la unión de 3 vértebras sacras. Entonces tenemos, es muy similar, lo único es que las alas del sacro son verticales en caninos, son horizontales en bovinos y en equinos aún más. Porque en la cadera del canino las alitas también son verticales, entonces por eso ella toma esta forma. Tenemos aquí la unión de 3 vértebras sacras, tenemos forámenes sacrodorsales, cresta media o apófisis espinosa, ¿está bien? Superficies articulares craneales, cabeza del sacro, promontorio del sacro, acá superficie auricular, borde lateral, apófisis transversas, superficie articular para la cabeza de la primera caudal, superficies articulares caudales, estas dos pequeñitas, acá forámenes sacrodorsales,
ventrales, líneas transversas, surco vascular.